Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Estamos en el estudio de la lección de escuela sabática de hoy y de esta semana titulada El llamado a estar firmes. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Efesios 6, 10 y 11 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Por favor, acompáñenme en oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, que hoy, Señor, pueda nuestro corazón estar dispuesto, porque tu Santo Espíritu ha venido sobre nosotros para estar preparados y tomar tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, lunes 11 de septiembre, hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentando al estilo del grito de guerra de un comandante, y lo dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. El resto del pasaje de Efesios 6, 11 al 20 ilustra y desarrolla este gran tema. Repasemos Efesios 6, 10 al 20 y preguntémonos cómo visualiza usted, cómo visualizo yo la realidad del gran conflicto donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? No ignorar el gran conflicto es importante en nuestra lucha, mis amigos y hermanos. Leamos, por favor, esta cita importante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase: en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, ya que Señor acá se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios 2:21, 4:1, 17, 5:8, 6:1 y 21. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Eso lo dice en la epístola a los Efesios de el autor G.G. Findlay, en la página 398. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 4:1 y 17 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 6:1 y 21: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber.
Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo utiliza la repetición en Efesios 6:10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor, de Cristo. Pablo resume aquí un tema importante de la carta: el poder de Dios compartido con los creyentes. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Por eso nos sigue diciendo en Efesios 1:19 al 22, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Noten bien la frase una vez más, ya lo había dicho antes, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso aquí en Efesios 2:4 al 6 también nos vuelve a mencionar el concepto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 3:16 al 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor podáis comprender. Y luego el texto sigue, ¿no? Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios, el Padre, pone a disposición sus propias armas, como la armadura de Dios. Anteriormente, Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra poderes malignos. Isaías 59:17 nos dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Mis amigos y hermanos, este tema es sumamente importante. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, vístanse, oh hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El llamado es a la batalla. Cuando un ejército de la antigüedad se preparaba para ir a la batalla o al campo de batalla, en general se colocaba al frente y arrengaba a sus hombres para envalentonarlos ante la inminente batalla. Es interesante las fuerzas que nosotros tenemos para la victoria. El conflicto que nos envuelve no es una guerra contra nosotros, simples soldados militantes, es uno u otro bando, sino una guerra entre Dios y Satanás. Mientras que Satanás se ocupa de atacar a la iglesia, cada miembro de ella es apoyado y fortalecido por las tres personas de la deidad. ¿Quiénes son? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Jesús proporcionándonos el poder de su fuerza. El Padre nos proporciona su armadura. Y el Espíritu Santo, dice, nos proporciona el arma para atacar y el plan de la batalla. Si tenemos en cuenta que Jesús ya ha vencido, la gran pregunta para la reflexión de hoy, mi amigo y mi hermano, ¿quién cree usted que saldrá vencedor en nuestras batallas contra el príncipe del mal? Ojalá que Dios, nuestro Padre, ojalá que Jesús, el que nos ha brindado el poder de su fuerza, y ojalá que el Espíritu Santo, quien nos ha dado el arma y el plan para la batalla. Mientras oramos, quiero que reflexione, mi apreciado amigo y hermano, en el tema de hoy: ¿cómo hallar fortaleza en Cristo? Y es realmente lo que
un cristiano deberá preguntarse cada mañana al comenzar su día. Por eso oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio de escuchar tu palabra y de estudiarla y reconocer que solamente podemos hallar fortaleza en Cristo Jesús, en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Cristo Jesús. Bendice a cada oyente. Oramos para que tu presencia, Señor, pueda habitar en el corazón de cada quien. Que hoy al salir, hoy al trabajar, hoy al hacer las diferentes actividades, pueda cada uno de tus hijos, de tus oyentes, ir con el poder de su fuerza. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.